Probablemente ya viste el video. Ese en el que una mujer pequeña, de cabello oscuro y sonrisa enorme, bebe shot tras shot sin parecer sentir absolutamente nada. Ríe, baila, bromea con quienes la rodean y el público enloquece. Se convirtió en símbolo. Se convirtió en meme. Se convirtió en personaje. Pero hay algo que casi nadie se detuvo a preguntar. ¿Quién es la persona que existe detrás de ese personaje? Porque hay una persona ahí. Una persona con historia, con dolor, con sueños que nadie filmó, con decisiones que nadie aplaudió y con un precio que ella pagó en silencio mientras el mundo entero miraba el espectáculo y pedía más. Hoy vas a conocer a esa persona. Y necesito avisarte desde ahora que esta historia no es simple. Empieza con alegría, pasa por la ambición, atraviesa la desesperación y termina en un lugar que te va a hacer pensar mucho después de que este video acabe. Entonces quédate aquí. Porque lo que voy a contarte ahora es todo lo que nunca supiste sobre Liliana Arriaga, la mujer que México aprendió a llamar la Chupitos. Liliana nació en Guadalajara, en el estado de Jalisco, México, en 1982. Quienes crecieron cerca de ella describen a una niña inquieta, comunicativa, el tipo de persona que entra a un lugar y cambia la energía sin siquiera darse cuenta. Desde pequeña tenía algo que los artistas pasan la vida intentando aprender y que o naces con ello o simplemente no lo tienes. Presencia. No era cuestión de belleza, no era talento técnico, era algo más primitivo que todo eso. Era el hecho de que cuando Liliana estaba en un ambiente, la gente la miraba. Ese don, que sería la base de todo lo que vendría después, también fue el origen de muchas cosas que ella jamás previó. Su familia no era rica, pero tampoco vivía en la miseria. Era la realidad de clase media-baja que define la vida de millones de mexicanos. Trabajo constante, poco espacio para los sueños, mucha responsabilidad desde joven. Liliana creció entendiendo temprano que si quería algo diferente, tendría que buscarlo por su propia cuenta. Y quería mucho. El problema es que querer mucho sin tener una estructura que sostenga ese querer es una combinación peligrosa, especialmente cuando eres joven, bonita, graciosa, y el mundo a tu alrededor empieza a decirte que puedes ser una estrella. El México de los años 2000 era un país en transformación cultural acelerada. La televisión todavía dominaba todo, pero Internet comenzaba a surgir como un espacio alternativo donde personas sin acceso a las grandes cadenas podían, por primera vez en la historia, construir su propia audiencia. Liliana lo notó antes que mucha gente. Empezó a aparecer en fiestas, en bares, en programas locales de Guadalajara, siempre con esa energía inconfundible, siempre haciendo reír, siempre lista para el siguiente shot, para el siguiente reto, para la siguiente cámara que apareciera frente a ella. Y fue así, de forma casi orgánica, casi accidental, que el personaje La Chupitos comenzó a tomar forma. El nombre en sí ya lo dice todo sobre la lógica que gobernó ese proceso. Chupitos es la palabra para esas dosis rápidas de bebida alcohólica que forman parte de la cultura de fiesta en toda América Latina. Liliana no eligió ese apodo después de pensarlo mucho, no fue una decisión de marca, no fue una reunión de marketing. Fue el público quien comenzó a llamarla así, porque bebía, y bebía bien, y bebía sin parar, y parecía divertirse genuinamente mientras lo hacía. Era auténtico, era real, y justamente por ser real, pegó de una manera que ninguna estrategia de comunicación podría haber comprado. Los primeros videos suyos circulaban en formatos precarios, grabados con cámaras de baja calidad en fiestas ruidosas donde apenas se escuchaba lo que decía. Pero no importaba. Lo que importaba era la energía. Veías a esa mujer pequeña recibiendo shot tras shot, bromeando con quien lo servía, haciendo comentarios ingeniosos, nunca pareciendo vencida por el alcohol, siempre sonriendo, siempre presente, y había algo hipnótico en eso. Era como si hubiera descubierto un superpoder bizarro y lo estuviera usando para alegrar a todos los que la rodeaban. El público mexicano, hambriento de figuras populares que parecieran genuinas en medio de tanta televisión plastificada, abrazó a la Chupitos con una intensidad que sorprendió a todos, incluyéndola a ella. A medida que el acceso a Internet fue creciendo en México, los videos de Liliana fueron alcanzando audiencias cada vez más grandes. Se convirtió en fenómeno regional, luego nacional. Empezó a ser invitada a fiestas de empresarios, a eventos corporativos, a programas de radio, a apariciones en televisión local. El dinero comenzó a aparecer, no mucho al principio, pero suficiente para que ella viera ahí una posibilidad real de vida. Una vida que jamás habría tenido si hubiera seguido el camino convencional de Guadalajara. Y fue en ese momento,
En ese punto específico de la historia, donde se tomaron las decisiones más importantes de su vida, la mayoría de ellas sin que ella tuviera plena conciencia de lo que estaba poniendo en juego. Porque aquí está el problema de que nadie habla cuando cuenta la historia de la Chupitos. El personaje y la persona son cosas completamente distintas. Pero al mundo no le interesaba en lo más mínimo esa diferencia. El mundo quería a la Chupitos. Quería los chats. Quería la sonrisa. Quería el chiste. Quería a la mujer invencible que nunca se emborrachaba y nunca dejaba de entretener. Liliana Arriaga, con sus miedos, sus ambiciones, sus inseguridades y sus límites, era un personaje secundario en su propia historia de vida. Y ella, movida por la necesidad de sobrevivir, por la presión del público, por el sabor del reconocimiento que finalmente llegaba después de años de búsqueda, fue alimentando ese personaje con cada vez más intensidad, sin darse cuenta de que con cada shot tomado en público, también estaba dando un trago a su propia vida real. Porque aquí está el problema del que nadie habla cuando cuenta la historia de la Chupitos. El personaje y la persona son cosas completamente distintas, pero al mundo no le interesaba en lo más mínimo esa diferencia. El mundo quería a la Chupitos. Quería los chats. Quería la sonrisa. Quería el chiste. Quería a la mujer invencible que nunca se emborrachaba y nunca dejaba de entretener. Liliana Arriaga, con sus miedos, sus ambiciones, sus inseguridades y sus límites, era un personaje secundario en su propia historia de vida. Y ella, movida por la necesidad de sobrevivir, por la presión del público, por el sabor del reconocimiento que finalmente llegaba después de años de búsqueda, fue alimentando ese personaje con cada vez más intensidad, sin darse cuenta de que con cada shot tomado en público, también estaba dando un trago a su propia vida real. El ascenso de la Chupitos coincide con una época particular de la cultura mexicana, donde el exceso era celebrado como virtud. Era el tiempo de los programas de espectáculos que humillaban a los participantes y le llamaban entretenimiento, de las fiestas que solo existían como vitrina social, de los personajes caricaturescos que cuanto más extremos eran, más audiencia conquistaban. Liliana encajó en ese case como anillo al dedo. Era extrema, era graciosa, era popular, y sobre todo, era accesible. No tenía la distancia fría de las celebridades de televisión. Ella estaba en la fiesta contigo, bebía contigo, reía contigo. Era la ilusión perfecta de intimidad, y el público mexicano estaba hambriento de esa ilusión. Con la fama llegaron también las trampas. Liliana comenzó a vivir un ciclo devastadoramente común entre personas que se vuelven famosas de forma rápida y sin preparación. Trabajo constante para mantener la visibilidad, presión creciente para superar las expectativas del público, y un estilo de vida que progresivamente fue volviéndose indistinguible del personaje que interpretaba. Ya no había un momento en que la Chupitos terminaba y Liliana comenzaba. Las fiestas eran trabajo. Los chats eran trabajo. La sonrisa era trabajo. Pero como todo eso parecía fiesta, como todo eso parecía placer, como nadie a su alrededor era pagado para preocuparse por ella sino para garantizar que el show continuara, nadie se detuvo a preguntarle cómo estaba de verdad. Y había otras dimensiones de esta historia que el público nunca vio. Liliana fue madre. Tiene hijos. Tiene una familia que creció paralela a toda esa trayectoria pública, que vivió las consecuencias de tener una madre que era simultáneamente una celebridad y una trabajadora agotada en una industria que no da descanso. La maternidad de Liliana raramente aparece en las narrativas sobre la Chupitos porque no encaja en la imagen. Las madres no se quedan despiertas hasta las 4 de la mañana bebiendo chats en fiestas, o al menos eso es lo que el imaginario colectivo quiere creer. Pero la vida real no funciona con esas compartimentaciones limpias. Liliana era madre y era la Chupitos al mismo tiempo, y navegar esas dos identidades simultáneamente, sin apoyo adecuado, sin estructura profesional, sin nadie que realmente estuviera mirando por ella, fue un peso que comenzó a dejar marcas. También estaba la cuestión financiera, que es donde muchas historias de ascenso popular terminan en tragedia. El México de los años 2000 y 2010 no tenía una infraestructura bien desarrollada para monetizar la influencia digital de la forma en que existe hoy. No había contratos de exclusividad bien estructurados, no había agentes especializados en proteger los intereses de los creadores de contenido, no había modelos de negocio claros para personas como Liliana. Lo que había era una demanda constante, una serie infinita de fiestas y eventos que querían su presencia, y un flujo de dinero que entraba y salía sin jamás acumularse de forma sostenible. Ella trabajaba mucho, le pagaban, pero no construía patrimonio. Era como intentar llenar una bañera con el desagüe abierto. El movimiento era constante, pero el nivel nunca subía.
Y entonces llegaron las complicaciones de salud. Este es el capítulo que divide opiniones, que genera debate, que la gente suele tratar con juicio cuando debería tratar con comprensión. Porque cuando pasas años consumiendo alcohol en cantidades significativas, aunque sea de forma performativa, aunque el cuerpo demuestre una resistencia por encima del promedio, existe un costo biológico que es inexorable. El hígado no lee contratos de entretenimiento. Los riñones no saben que aquello es trabajo. El sistema nervioso no distingue entre chats de verdad y chats para cámara. El cuerpo va cobrando, lentamente, sistemáticamente, y cuando la cuenta llega, llega de golpe. Liliana tuvo problemas de salud serios a lo largo de su trayectoria. Problemas que enfrentó en gran parte sin la red de apoyo que cualquier persona con su nivel de exposición pública debería haber tenido. Sin seguro médico adecuado, sin managers profesionales con la obligación contractual de velar por su bienestar, sin la estructura a la que las grandes estrellas de la televisión tenían acceso y que ella, a pesar de la fama equivalente en ciertos círculos, nunca llegó a tener de verdad. Era suficientemente famosa para ser explotada, pero no lo suficientemente famosa para ser protegida. Esa es una de las crueldades más específicas de la fama periférica, de esa fama que existe en los espacios entre los grandes medios y el anonimato completo. ¿Qué le pasa a una persona en esa situación? ¿Qué ocurre cuando has construido una identidad pública entera basada en algo que te está destruyendo por dentro? Cuando el público que te quiere ama justamente la cosa que te hace daño. Cuando parar significa perder todo lo que has construido y continuar significa seguir pagando un precio que tu cuerpo ya señaló que no puedes seguir pagando. Esa es la trampa existencial en la que Liliana se encontró, y no es única, pero es particularmente brutal porque se manifestó de forma tan pública, tan visible, tan documentada en video para que cualquiera descargara y compartiera. Hubo momentos en que Liliana intentó reinventarse. Intentó hablar de otras cosas, intentó mostrar otras facetas de su personalidad, intentó construir un espacio para Liliana más allá de la Chupitos. Esos momentos están menos documentados, menos viralizados, menos comentados, porque el público no estaba ahí para eso. El público estaba ahí para los chats. Y cuando te das cuenta de que tus intentos de ser más que personajes son recibidos con indiferencia mientras cualquier cosa que refuerce el personaje explota en visualizaciones, aprendes una lección cruel sobre lo que la gente realmente quiere de ti. No es una lección fácil de digerir cuando llevas años creyendo que tenías una conexión genuina con tu público. Hay un momento específico que define bien esta paradoja. En determinada época, Liliana apareció en algunas entrevistas intentando hablar sobre su vida personal, sobre sus hijos, sobre sus planes más allá de la vida de fiesta. Las entrevistas fueron amables, los entrevistadores fueron respetuosos, pero el engagement fue mínimo comparado con cualquier video de ella bebiendo. La gente hacía clic, veía un minuto y se iba. No era lo que buscaban. Ese feedback, que no llegó de forma cruel y explícita sino de forma silenciosa e implacable a través de los números, debió haber dolido de una manera difícil de describir para quien nunca ha experimentado que su humanidad sea descartada en tiempo real por los algoritmos. En los años más recientes, la historia de Liliana comenzó a ser contada de forma creciente en el contexto de debates sobre explotación en la industria del entretenimiento popular, sobre los límites éticos entre celebrar a alguien y explotar a alguien, sobre lo que la sociedad le debe a las personas que elevó al estatus de ícono sin dar nada a cambio más que aplausos. No es la primera persona en esa situación y ciertamente no será la última, pero su caso tiene una transparencia peculiar, una documentación visual extensa que permite reconstruir la trayectoria con una claridad que casos similares muchas veces no tienen. Porque cuando ves los videos de la Chupitos en orden cronológico, cuando dejas de ver cada video como una pieza de entretenimiento aislada y empiezas a ver la colección como un documento, comienza a aparecer una historia diferente. Ves a una mujer joven llena de energía en los primeros videos, después a una mujer de mediana edad intentando mantener esa misma energía con esfuerzo creciente, luego las señales sutiles de cansancio que aparecen en los ojos antes de aparecer en cualquier otra parte del rostro, después los momentos en que la sonrisa tarda un segundo más en llegar, como si necesitara recordarse a sí misma de colocarla antes de enfrentar la cámara. Es una historia escrita en fotogramas de video, y es triste de una manera que el formato original de entretenimiento nunca permitió que fuera reconocida como tal. También está la dimensión de género en esta historia que merece atención. Liliana es una mujer. Y el personaje que creó, una mujer que bebe mucho y no demuestra fragilidad, que es graciosa y accesible y siempre disponible para el entretenimiento ajeno, es un personaje que en un hombre habría sido celebrado de forma distinta. Un hombre haciendo lo mismo habría sido visto como viril, como el héroe de la fiesta, como el tipo.
En Liliana siempre hubo una capa de voyerismo en la relación del público con ella, una fascinación levemente problemática con la mujer que rompe las expectativas de comportamiento femenino al beber tanto como cualquier hombre. Esa fascinación nunca fue completamente separable de cierta objetificación que ella probablemente sintió, pero rara vez pudo nombrar sin arriesgarse a perder exactamente al público que la hacía viable económicamente. México también tiene una relación particular con el alcohol que moldeó la recepción de la Chupitos de formas que un análisis superficial no captura. La cultura mexicana tiene el alcohol profundamente entrelazado con nociones de identidad, de masculinidad, de celebración, de resistencia. El tequila no es solo una bebida, es un símbolo nacional. Y una mujer que bebiera tequila como los hombres, que no mostrara debilidad, que no se quejara, que sonriera y pidiera más, estaba haciendo algo culturalmente cargado de significados contradictorios. Era transgresora y al mismo tiempo reforzaba cierto ideal de estoicismo que la cultura mexicana venera. Era subversiva de una manera que el propio público no sabía muy bien cómo clasificar, y esa ambigüedad fue parte de lo que la hizo tan fascinante durante tanto tiempo. Y mientras todo eso ocurría, mientras México consumía el personaje e ignoraba a la persona, la vida de Liliana seguía desenvolviéndose con toda su complejidad desordenada. Relaciones, dificultades económicas, la salud oscilando, los hijos creciendo. Las preguntas que todo el mundo se hace a los 40, a los 45 años sobre qué se hizo del tiempo, sobre qué se construyó, sobre qué queda cuando el show termina. Esas preguntas son universales, pero llegan con un peso especial cuando pasaste décadas siendo un personaje y ahora necesitas descubrir qué queda del ser humano que existía antes. Hubo un periodo en que Liliana desapareció del radar. No desapareció de forma dramática, no hubo anuncio, no hubo escándalo, simplemente apareció menos, y el público que no preguntaba por ella cuando estaba presente tampoco preguntó mucho cuando dejó de estarlo. Ese periodo de ausencia es fascinante porque revela mucho sobre la naturaleza de la fama que ella construyó. Era una fama basada en presencia constante, en disponibilidad permanente. Sin presencia, sin fama. No había legado acumulado. No había obra que siguiera existiendo de forma independiente. No había la especie de inmortalidad cultural que los grandes artistas alcanzan que persiste incluso cuando dejan de producir. Era una fama que necesitaba ser constantemente realimentada para existir. Y cuando la fuente dejó de fluir, la fama se secó a la misma velocidad. Cuando volvió a aparecer, la recepción fue tibia. México había descubierto nuevos personajes, nuevos fenómenos, nuevas formas de entretenimiento popular. Las redes sociales habían evolucionado. TikTok había surgido y creado una nueva generación de creadores de contenido con estéticas completamente distintas. La Chupitos parecía al mismo tiempo icónica y fechada. El tipo de referencia cultural que las personas mayores de 30 reconocen con nostalgia, pero que los más jóvenes miran con curiosidad distante, como si fuera un artefacto de una era diferente, que de cierta forma lo era. Pero lo que más me impresiona de la historia de Liliana, lo que me llevó a querer contar esta historia hoy, no es el ascenso ni la caída, es la resiliencia silenciosa. Es el hecho de que esta mujer pasó décadas en un ambiente que la consumía, que tomaba todo lo que ella tenía para ofrecer y devolvía atención a cambio, una atención que desaparecía en cuanto el show se detenía, y ella siguió. Siguió siendo madre, siguió intentando construir algo, siguió existiendo con dignidad en un mundo que trató su existencia como entretenimiento desechable. Eso no es debilidad, eso no es tragedia simple. Es una forma de fortaleza que el mundo rara vez aplaudió porque nunca supo reconocerla. Hay entrevistas recientes, escasas pero existentes, donde se puede ver a Liliana hablar sobre su vida con una claridad que nunca tuvo en los tiempos de mayor fama. Habla de sus hijos con orgullo. Habla de las dificultades con honestidad. Habla del personaje La Chupitos con una distancia afectiva que solo viene cuando has procesado algo de verdad, cuando has separado lo que fue real de lo que fue actuación, cuando llegaste al otro lado de una experiencia larga e intensa y te encontraste a ti mismo todavía de pie. No habla como víctima. Habla como alguien que vivió mucho, aprendió mucho y todavía tiene cosas que decir. Y eso, quizás, es el final más honesto que una historia como la suya podría tener. Porque lo que la historia de Liliana Arriaga nos dice sobre nosotros no es halagador. Nosotros creamos a la Chupitos, no ella sola. Ella aportó la materia prima. Sin duda, aportó el talento, la energía, la personalidad singular. Pero nosotros, el público, convertimos a una mujer en personaje. Decidimos que la parte de ella que nos entretenía era la única parte que importaba. Vimos los videos,
los compartimos, pedimos más y nunca hicimos la pregunta más básica que cualquier ser humano merece recibir. ¿Estás bien? Y cuando aparecieron las señales de que quizás no estaba tan bien, las ignoramos porque interferían con el espectáculo. Esa dinámica no es exclusiva de la Chupitos. Es el patrón de cómo tratamos a las figuras populares que emergen de las clases medias bajas sin el escudo protector que la fama institucionalizada a veces ofrece. Amamos, consumimos, descartamos. Y después, años después, cuando la historia ya terminó y las consecuencias ya se manifestaron, hacemos documentales y videos en YouTube y nos preguntamos qué pasó. Como si no supiéramos. Como si la respuesta no estuviera grabada en cada visualización que dimos sin preguntar si la persona detrás del video estaba bien. Liliana Arriaga está viva. Eso necesita ser dicho porque la estructura dramática de esta narrativa podría llevar a otra conclusión, y no sería justa. Está viva. Está presente, está intentando construir algo nuevo. Su vida después del pico de la fama está menos documentada, menos viral, menos interesante para el algoritmo, lo que en la práctica significa que finalmente tiene un espacio para ser una persona y no un personaje. Si eso es ganancia o pérdida, probablemente solo ella puede responderlo. Lo que queda, lo que quiero que quede después de todo esto, es una pregunta. La próxima vez que veas un video de alguien haciendo algo que parece desafiante, algo que entretiene justamente porque parece excesivo, algo que reirías y compartirías sin pensarlo mucho, quiero que te detengas un segundo. No te estoy pidiendo que dejes de divertirte. No te estoy dando un sermón. Solo te pido un segundo de humanidad. Porque detrás de cada personaje existe una persona. Y las personas tienen un costo de mantenimiento que los personajes no tienen. Y cuando ese costo es demasiado alto, cuando la cuenta llega, le llega a la persona, a nadie más. La Chupitos hizo sonreír a millones de personas. Eso es real y eso importa. Pero Liliana Arriaga mereció más que la suma de esas sonrisas. Mereció preguntas. Mereció estructura. Mereció la posibilidad de ser compleja en un mundo que solo quería que fuera divertida. Esa es la historia triste que el título prometió. No es triste porque haya muerto. No es triste porque haya fracasado, es triste porque pudo haber recibido tanto más y recibió tan poco. Y nosotros, que estuvimos ahí todo el tiempo mirando, somos parte de eso. Si este video te hizo pensar diferente sobre cómo consumes contenido, sobre cómo tratas a las personas que te entretienen, sobre la diferencia entre el personaje que amas y la persona que existe detrás, entonces cumplió lo que necesitaba cumplir. Comenta aquí abajo lo que pensaste, lo que te sorprendió, lo que te incomodó, porque esos comentarios son los que me dicen que este trabajo valió la pena. Suscríbete al canal si quieres más historias contadas así, con profundidad, sin prisa, con el respeto que los seres humanos merecen recibir aunque hayan sido convertidos en mitos. Y dale like si llegaste hasta aquí, porque llegaste hasta casi 6,000 palabras y eso significa que eres exactamente el tipo de persona para quien hago este contenido. Hasta la próxima.